Buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa La Esencia del Terror. En esta ocasión les traemos una compilación de la audiencia, recopilaciones de relatos de la audiencia, donde nos cuentan sus historias ocurridas en lugares sacros como templos o monasterios. Esperamos que sea de su agrado. Ecos del pasado. Hoy, tras tantos años, he decidido escribirte para contarte una historia que jamás compartí con nadie. Me transporto un tiempo en que trabajaba como encargada de la limpieza en un antiguo convento. Era un edificio de 4 plantas, de estilo barroco colonial, cuya presencia imponente aún se alza en mi memoria. Sus muros de piedra, gris y relieves desgastados albergaban no solo monjas, sino secretos que dormían entre sus pasillos. Justo en el centro, un patio abierto al cielo mostraba un árbol cuyo tronco nudoso se retorcía hacia las alturas, sus ramas extendiéndose como los dedos de un gigante. Cada habitación del convento daba al patio, de forma que en cualquier punta del edificio se podía ver ese árbol, como si fuera el ojo vigilante del lugar. Durante mis jornadas de limpieza, el silencio solo se rompía por el crujir de las viejas maderas bajo mis pasos. La madre superiora, una mujer de porte rígido y mirada severa, confiaba en mí para cuidar la limpieza y el orden. Un día, vino a mí con una expresión que traía más preocupación de lo habitual. Me pidió que me quedara en el convento por algunos días para recibir un grupo de novicias, ya que su madre, gravemente enferma, necesitaba de toda su atención. Accedí sin imaginar lo que ello implicaba. Los primeros días transcurrieron sin mayores eventos. Las novicias eran jóvenes, llenaban los pasillos con risas y nerviosas conversaciones sobre su nueva vida en el convento. Una tarde, mientras barría el patio, uno de los jardineros, un anciano de manos rugosas y mirada esquiva, se acercó a mí. ¿Sabe usted que este convento guarda más que oraciones?, dijo, su voz grave apenas un susurro. Lo miré sorprendida, pero con una sonrisa incrédula. Sin embargo, su expresión seguía tan dura como el granito de las paredes. Aquí habitan espíritus, algunos pacíficos, otros no tanto. Pero hay uno peor que todos, el espíritu de una bruja. Dicen que se transforma en un buitre y aparece en las ramas de ese árbol, dijo señalando al centinela del patio. Cuando lo hace, susurra nombres y maldiciones. Reí más por nervios que por otra cosa. La idea de un buitre malévolo me parecía una leyenda absurda, propia de mentes supersticiosas. Sin embargo, no pude evitar una inquietud que se instaló en mí. Esa noche, el viento trajo un susurro que recorrió los pasillos, haciendo que las llamas de las velas parpadearan. Intenté convencerme de que eran solo las ráfagas habituales, pero la sensación de estar siendo observada persistió. Los días pasaron y las novicias comenzaron a comportarse de forma extraña. Sus risas y charlas se fueron apagando, reemplazadas por miradas ansiosas y cuchicheos nerviosos. Me contaron, con ojos agrandados por el miedo, que habían visto al buitre en el árbol. Lo más inquietante, dijeron, es que parecía conocerlas, murmurando sus nombres con una voz que no pertenecía a nadie vivo. Intenté calmarlas, pero la inquietud me había calado. Esa noche, mientras limpiaba la capilla, escuché un ruido, un crujido que parecía provenir del coro. Al girar la cabeza, un escalofrío me recorrió. Una sombra alargada cruzó el espacio. Me acerqué con la respiración contenida y no encontré a nadie, pero el eco de una risa baja y rota aún flotaba en el aire. Poco después, una de las novicias vino corriendo hacia mí, su cara pálida como la cera, sus manos temblorosas. «Venga rápido», me suplicó. La seguí hasta una habitación donde una de las jóvenes yacía en el suelo, su muñeca derecha cortada. La sangre manchaba la piedra y su respiración era apenas un jadeo. Antes de que pudiera reaccionar, la madre superior apareció.
su semblante aún más rígido que de costumbre. Llamó a una ambulancia y se fue con la novicia herida, dejando el convento cerrado con llave, a nosotras y a un silencio sepulcral. Esa noche, las lámparas de aceite titilaron como si un viento invisible pasara sobre ellas. Las novicias, presas del pánico, se reunieron en la capilla, rezando en voz alta. En un momento, una fuerza invisible apareció a arremeter contra nosotras. Libros cayeron de las estanterías, y el sonido de pasos pesados y arrastrados llenó el pasillo. Las oraciones cesaron. Solo los sollozos de las jóvenes rompían el silencio. Tras lo que parecieron horas, la calma volvió. Pero la sensación de que algo había cambiado, de que algo estaba despierto y acechaba, no desapareció. Esa noche me rendí al sueño agotada. Lo que vi me despertó de un sobresalto. Una monja anciana, de rostro demacrado y ojos que habían perdido la luz. Estaba en una habitación iluminada solo por las velas. En sus manos, un cuchillo, y ante ella, un bebé envuelto en mantas. La monja murmuraba palabras en un idioma que no reconocí, y la oscuridad parecía cobrar vida rodeándola. Entonces, un destello de lucidez cruzó su mirada, y lágrimas gruesas corrieron por su rostro. Sabía lo que había hecho, y su arrepentimiento era un grito silencioso que me heló la sangre. Desperté con un grito, y el amanecer trajo consigo una niebla que se colaba por las ventanas. Decidí recorrer el convento para despejar mi mente, y al pasar por una de las habitaciones clausuradas, noté que la puerta estaba entreabierta. Algo en mi interior me empujó a entrar. La escena del sueño estaba allí, tangible y fría. Los restos de cera derretida, las manchas en el suelo, y el eco de una voz que murmuraba desde un rincón. La figura de la monja apareció por un instante, y luego se desvaneció, como si el aire se la tragara. Salí de la habitación con las piernas temblando, convencida de que lo que habitaba ese lugar no era un simple cuento. Cuando la Madre Superiora regresó, su mirada dejó claro que, aunque no dijo nada, sabía lo que había ocurrido. No mucho después dejé el convento y encontré un nuevo rumbo en mi vida. Conocí a un hombre, nos casamos y formamos una familia. Pero las noches en el convento, la bruja y susurros aún me persiguen en sueños. Hoy ese edificio es una oficina gubernamental y los empleados hablan de cosas extrañas, pasos, susurros y la sombra de un buitre que aún vigila desde las ramas del árbol. Gracias por leer esto y permitir que esta historia que llevaba en silencio salga finalmente a la luz. Con afecto, Lucila. Correo enviado por Emilio Ortega. Asunto: lo que vi en una colonia abandonada. Hola, amigo. No sé bien por dónde empezar este correo. Quisiera decirte que lo que voy a contarte es una broma o el resultado de una imaginación demasiado activa, pero no puedo mentir. Todo lo que viví en esa colonia abandonada sigue rondando mi cabeza. Espero que puedas ayudarme a procesar esto o al menos a entenderlo. Todo comenzó hace un par de semanas, cuando decidí tomarme un fin de semana para hacer una excursión al norte de México. Había escuchado rumores de una colonia abandonada cerca de un viejo pueblo minero. Según decían, el lugar era extraño. No se trataba de ruinas antiguas, sino de un complejo urbano moderno que nunca fue terminado. La curiosidad, como siempre, pudo más que la prudencia. Llegué al lugar al atardecer. La primera impresión fue desconcertante. Las calles estaban trazadas, las casas y edificios parecían casi listos para habitarse, pero todo estaba vacío. No había señales de que alguien hubiera vivido allí. Ningún grafiti, ni cristales rotos, ni siquiera basura. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que alguien pudiera ocupar el lugar. Mientras recorría las calles desiertas, una colina al final del complejo llamó mi atención. Había una estructura pequeña en su cima, algo que parecía una capilla o un santuario. Desde donde estaba,
pude distinguir varias cruces y símbolos cristianos alrededor de la construcción. No voy a mentir, el lugar me pareció extraño desde el principio. Todo en mí gritaba que debía darme la vuelta, pero la curiosidad me ganó. Comencé a subir la colina y al acercarme, noté que la pequeña construcción tenía un aire improvisado, como si hubiera sido levantada en poco tiempo y con materiales sencillos. El interior estaba iluminado por unas velas que arrojaban sombras extrañas en las paredes. Dentro vi a dos figuras vestidas con hábitos oscuros, arrodilladas frente a lo que parecía una escultura religiosa. Su postura era solemne. Sus murmullos de oración llenaban el lugar con un eco inquietante. La escultura, a primera vista, parecía un bloque amorfo de piedra, pero algo en esta forma me incomodaba. No pude resistir la tentación y encendí la linterna que llevaba conmigo. La luz reveló una imagen que me heló la sangre. La escultura no era otra cosa que la cabeza de un macho cabrío, arrancada y puesta sobre una piedra tallada a detalle. Sus ojos parecían seguirme y aunque sabía que era imposible, juraría que una sonrisa malévola se dibujaba en sus labios. Fue entonces cuando los monjes notaron mi presencia, pero no reaccionaron como esperaba. No hubo gritos ni amenazas. En lugar de eso, se miraron entre ellos y sin decir una palabra se levantaron y caminaron hacia una puerta trasera. Antes de salir, uno de ellos se detuvo, se giró hacia mí y con una voz calmada pero firme dijo: «No deberías estar aquí. Por tu propio bien, vete. Este lugar no es seguro para ti». Fue más una advertencia que una amenaza, pero la inquietud que me causó fue suficiente para que retrocediera unos pasos. Mientras los veía desaparecer por la puerta trasera, algo cambió en el ambiente de pronto. Un grito desgarrador resonó desde la dirección por la que habían salido los monjes. Un grito que no era humano. Los gritos eran horribles, como si algo estuviera siendo desgarrado. Me quedé paralizado por un instante, pero mi instinto me impedía salir de ahí. Justo cuando pensaba retroceder, los gritos se transformaron en algo aún más extraño. Balidos. Pero no eran balidos normales, sino distorsionados, como si los emitieran animales poseídos por un aire incomprensible. El aire se volvió denso, cargado de un olor metálico y húmedo que me revolvió el estómago. No sé por qué no salí corriendo en ese momento. Tal vez la incredulidad, tal vez el miedo mismo, pero mis piernas no respondían. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí. Pasos. Me giré rápidamente, pero no vi a nadie. Aún así, sentí que algo me observaba. Mi pecho se apretaba como si una garra invisible tratara de sofocarme. Reuniendo lo poco de valor que me quedaba, giré hacia la salida de la capilla y comencé a caminar con pasos rápidos pero silenciosos. Los válidos seguían resonando, ahora más cerca. Mientras bajaba la colina, sentí una presencia detrás de mí. No me atreví a mirar, pero el sonido de algo o alguien siguiéndome era claro. No se trataban de pasos humanos, era un trote irregular, como el de un animal de gran tamaño, acompañado de un sonido de respiración áspera y profunda. No corrí, al menos no al principio. Algo me decía que si lo hacía, lo que sea que me estuviera siguiendo se lanzaría sobre mí. Pero cuando llegué al pie de la colina, me adentré en las calles desiertas de la colonia. No pude más. Eché a correr tan rápido como mis piernas me lo permitieron. El eco de mis pasos resonaba en las avenidas vacías, mezclándose con los ruidos que venían detrás de mí. Al llegar a una avenida iluminada tenuemente por la luz de la luna, me atreví a mirar hacia atrás y lo que vi casi me hace caer de rodillas. Eran los monjes, pero ya no eran humanos. Sus cuerpos seguían vestidos con los mismos hábitos, pero sus cabezas habían cambiado. Ahora eran cabezas de cabras, enormes y grotescas, con cuernos que se retorcían como si estuvieran vivos. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, como brasas encendidas,
y sus movimientos eran antinaturales, casi como si flotaran más que caminaran. El más alto de ellos levantó una mano señalándome y de su boca salió un balido espeluznante, acompañado de un rugido grave. No esperé a ver qué más harían. Giré y corrí sin rumbo, tomando cualquier calle que encontrara, buscando alguna salida de este maldito lugar. El sonido de sus pasos o trotes o lo que fuera me seguía de cerca. Podía escucharlos cada vez más cerca, como si disfrutaran prolongando mi agonía. Finalmente vi algo que me llenó de esperanza. La carretera. Las luces de un poste parpadeaban a la distancia, señalándome el camino de regreso al mundo real. Usé cada gota de energía que me quedaba para correr hacia esa luz. Cuando crucé la misma calle de la colonia y mis pies tocaron el asfalto de la carretera, algo cambió. Los sonidos detrás de mí se detuvieron de golpe, como si hubieran llegado a un límite que no podían cruzar. Me detuve por un instante jadeando y con el corazón a punto de estallar, miré hacia atrás, pero no había nada. La colonia estaba completamente oscura, como si lo que había presenciado jamás hubiera ocurrido. El alivio me duró poco, pues apenas di un paso hacia adelante, mis piernas cedieron y caí al suelo. Lo último que recuerdo, antes de perder el conocimiento, fue la sensación de frío que invadía mi cuerpo y el murmullo de voces lejanas que decían algo incomprensible. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el frío del pavimento bajo mi cuerpo. La oscuridad seguía siendo casi total, salvo por las luces intermitentes de la carretera. Por un momento, no supe dónde estaba ni cuánto tiempo había pasado. Mi cabeza daba vueltas y mi cuerpo estaba entumecido. Me incorporé con dificultad y mi vista se ajustó lentamente. No había señales de nadie a mi alrededor. La colonia abandonada quedaba a mis espaldas, envuelta en una sombra impenetrable. Todo estaba en silencio, un silencio tan pesado que me hacía dudar si los sonidos que había escuchado antes eran reales o producto de mi imaginación. Mi mochila seguía conmigo, aunque la linterna estaba rota. Tanteé en su interior hasta dar con mi teléfono. La pantalla estaba resquebrajada, pero funcionaba lo suficiente para ver la hora. Habían pasado más de 3 horas desde que había entrado en la colonia. Quise levantarme para caminar hacia la carretera principal, pero al intentar ponerme de pie noté algo extraño. Había marcas en mis brazos, como si alguien hubiera intentado sujetarme con dedos demasiado largos y delgados. No recordaba haberme caído ni chocado contra nada que pudiera dejar esas huellas. Mientras caminaba por la carretera, el silencio seguía siendo opresivo. Había esperado escuchar al menos el ruido de algún vehículo pasando, pero no había nada. La carretera parecía interminable, y la sensación de que algo me observaba no me abandonaba. Miraba constantemente por encima del hombro esperando ver esas figuras horribles acechándome desde la distancia, pero no vi nada. Tras caminar durante lo que parecieron horas, finalmente vi luces en la distancia. Era una gasolinera. Sentí una mezcla de alivio y desesperación. No sabía si debía contarle a alguien lo que había visto, pero lo único que quería era estar en un lugar seguro. Al llegar vi un hombre detrás del mostrador, un empleado de rostro cansado que apenas levantó la vista al verme entrar. Me acerqué tambaleándome y le pedí agua. No sé si era mi apariencia o mi tono, pero me miró con extrañeza antes de darme una botella. ¿Está usted bien?, me preguntó. Asentí sin mucha convicción. No sabía cómo empezar a explicar lo que había pasado. Le pagué y me senté en una de las sillas junto a la puerta, tratando de calmarme. Fue entonces cuando noté algo que me hizo helar la sangre. En el suelo, junto a la puerta de la gasolinera, había marcas. Eran huellas, pero no humanas. Parecían de pezuñas partidas grandes y profundas, como si algo pesado hubiera caminado por ahí recientemente. Levanté la vista hacia el empleado, pero él no pareció haber notado nada extraño. Sin decir una palabra, me levanté y salí del lugar, decidido a alejarme lo más posible. No me atreví a mirar hacia atrás. Desde entonces no he vuelto a la zona que prefiero dejar en el anonimato, pero a veces, en las noches más silenciosas, me parece escuchar algo. No sé si se habla de mi imaginación, pero escucho esos malditos balidos. Gracias
por leer mi mensaje. Estimado equipo de la esencia del terror, mi nombre es María. Prefiero omitir mi apellido por cuestiones de privacidad y quiero compartirles una experiencia que, a pesar del tiempo y la distancia, sigue atormentándome. Actualmente vivo en México, estoy casada y tengo 2 hijos maravillosos. Mi vida aquí es feliz, pero el pasado que dejé atrás, en Andalucía, dentro de las paredes de un convento, no ha dejado de perseguirme. Fui monja durante 5 años. Entré en la orden con una fe inquebrantable y un deseo sincero de servir a Dios. El convento, cuya ubicación exacta prefiero no revelar, era un lugar apartado, rodeado de olivos y con una atmósfera tan silenciosa que cualquier sonido, por insignificante que fuera, parecía resonar como un trueno. Al principio todo parecía normal, las oraciones, el trabajo comunitario, los días llenos de recogimiento. Era una vida austera pero espiritual. Sin embargo, el ala lateral del convento siempre me causó una inquietud inexplicable. Se encontraba en desuso y las hermanas evitaban hablar de ella. En mis primeros meses me atreví a preguntar, pero la respuesta de la Madre Superiora fue fría. Esa parte del convento no es de nuestra preocupación, hermana María. Una tarde, mientras limpiaba una sala cercana, noté algo extraño en una de las paredes del ala lateral. Parecía un muro falso, con un leve desnivel y una textura diferente al resto. La curiosidad pudo más que el temor. Esperé a que cayera la noche para investigar. Con una lámpara de aceite en la mano, volví a la sala y toqué la pared. Descubrí que una de las secciones del muro era móvil, como si estuviera diseñada para abrirse. Con esfuerzo, deslicé la pared, revelando una capilla oculta. El aire que escapó de aquel lugar era denso, cargado de polvo y algo más. Algo que no puedo describir, pero que me hizo estremecer. Encendí mi lámpara y observé los frescos en las paredes. Representaban escenas que nunca antes había visto en ningún otro lugar sagrado. Lucifer, en su gloria, alzándose en rebeldía, su caída representada con un dramatismo aterrador y finalmente su figura imponente sobre un trono rodeado de figuras grotescas. Era una obra de arte magistral, pero profundamente perturbadora. Sentí que no debía estar allí, que mis ojos no debían contemplar aquello. Salí de la capilla apresurada y cerré el muro, intentando convencerme de que solo había sido un malentendido, que quizá esa capilla era una reliquia olvidada. Sin embargo, los días siguientes comenzaron a ser distintos. Noté que muchas de las hermanas actuaban de manera extraña. Algunas murmuraban entre sí y se callaban cuando me acercaba. Otras me observaban con miradas furtivas. Las noches dejaron de ser tranquilas. Comencé a tener sueños perturbadores donde una voz grave y susurrante me llamaba. Me insultaba y reía de mí. No puedo recordar las palabras exactas, pero su tono era suficiente para helarme la sangre. Mis días se llenaron de alucinaciones. Durante un servicio eclesiástico, mientras miraba el altar, vi 2 figuras pequeñas y grotescas bailando. Eran demonios, estoy segura. Sus cuerpos deformes se retorcían de formas imposibles, y sus risas eran tan estridentes que tuve que cubrirme los oídos. Nadie más parecía notarlos. Pensé que me estaba volviendo loca. Intenté hablar con la Madre Superiora, pero su respuesta fue vaga y cortante. La oración te dará la claridad, hermana María, no pierdas la fe. Otras hermanas a las que me acerqué reaccionaron de manera similar, como si supieran algo que yo no, y trataran de encubrirlo. Una noche, escuché cánticos extraños. No eran las oraciones habituales del convento. Estas eran voces graves con un ritmo hipnótico, como si provinieran de un lugar profundo y oscuro. Me levanté de la cama y seguí el sonido, guiada por un impulso que no podía controlar. Los cánticos me llevaron al ala lateral, hasta la capilla oculta. Abrí el muro una vez más.
y lo que vi dentro me dejó paralizada. Varias monjas estaban reunidas allí, pero no eran las mismas hermanas que conocía. Sus rostros reflejaban una especie de éxtasis demoníaco. En el centro de la capilla, figuras infernales convivían con ellas. Eran demonios, no cabe duda. Sus formas eran grotescas, pero había algo fascinante en su presencia. Algo que no podía dejar de mirar, aunque el terror me consumía. No soporté más. Mi mente no pudo procesar lo que veía. Sentí un frío indescriptible recorriendo mi cuerpo y caí al suelo. Perdí el conocimiento. Desperté en la enfermería. Mi cuerpo ardía en fiebre. Y cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de la capilla y de los demonios. Durante esos días, las alucinaciones empeoraron. Una noche, vi a uno de los pequeños demonios tirando mi medicina. Lo observé mientras sonreía y me decía que si me quedaba allí, moriría. Su voz, aunque no provenía de su boca, resonó dentro de mi cabeza como un eco profundo y maligno. Fue entonces cuando tomé la decisión de huir. Ya no podía confiar en nadie. Esperé a que la fiebre remitiera lo suficiente como para moverme, y en cuanto encontré una oportunidad, escapé del convento. Corrí sin mirar atrás, dejando todo lo que conocía y amaba. Mi vida cambió por completo después de eso. Crucé el océano y construí una nueva vida en México. Pero lo que viví en aquel convento nunca me ha abandonado. A veces sueño con los frescos de la capilla, con los cánticos y las risas de los demonios. Me pregunto si las monjas que quedaron allí seguirán vivas, o si algo más se ha apoderado de ellas. Gracias por leer mi historia. Es la primera vez que comparto con alguien más. Espero que en su programa encuentren alguna explicación para lo que viví, porque yo aún no la tengo. Atentamente, María. El siguiente relato nos lo manda un buen amigo que vive en Estados Unidos y fue un poquito complicado porque tuvimos que traducirlo. Él es de origen tailandés, pero ya tiene mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos. Él afirma que es verdad, pese a lo inverosímil de su relato. Comenzamos. Algo más allá del entendimiento. Hola, me tomó mucho tiempo decidir si debía escribir esto. Sé que su canal se centra en lo macabro, en lo inexplicable, y creo que mi experiencia encaja en esta categoría. Aunque a veces desearía que no fuera así. Esto ocurrió hace unos años, cuando vivía en un monasterio budista en las montañas de Tailandia. Me encontraba en un periodo de transición personal, buscando respuestas que la vida cotidiana no me había dado. Había dejado atrás todo, mi familia, mi nombre, mis hobbies, adoptando una vida de silencio y meditación en busca de la paz interior. El monasterio estaba situado en un lugar remoto rodeado de espesos bosques y acantilados. Las noches eran profundas, apenas iluminadas por la luz de las estrellas, y, ocasionalmente, por la luna llena que brillaba con una intensidad sobrenatural. Durante el día, el silencio era interrumpido únicamente por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre los árboles. Todo comenzó durante un retiro de aislamiento. Como parte de las enseñanzas del monasterio, se nos pedía pasar semanas enteras meditando en solitario, sin interacción con nadie más. Me asignaron una cabaña en lo alto de una montaña, lejos del complejo principal. Era un lugar hermoso pero inquietante. La naturaleza parecía más viva allí, con los sonidos de animales y hojas que parecían susurrar secretos en un idioma que no comprendía. Fue durante una de esas noches de meditación que lo conocí. Estaba sentado al borde de un acantilado, absorto en el murmullo del viento, cuando sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza lentamente y vi a un hombre. Vestía las túnicas de un monje, pero estaban raídas, sucias, como si hubiera vivido mucho tiempo fuera del monasterio. Su mirada era intensa, casi animal. ¿Quién eres?, pregunté con la voz quebrada por la sorpresa. Solo un hombre que ha encontrado la verdad, respondió, con un tono que no transmitía paz, sino algo más oscuro, más visceral.
Me quedé en silencio esperando que continuara, pero no lo hizo. Se le invitó a sonreír, mostrando unos dientes sorprendentemente afilados, antes de desaparecer en la oscuridad. Los días siguientes, mi mente estaba consumida por esa breve interacción. Pregunté a los demás monjes sobre él, describiendo su apariencia, su presencia inquietante. La mayoría negó conocerlo. Aunque algunos intercambiaron miradas nerviosas, solo un monje anciano, cuyo rostro estaba surcado de arrugas y cicatrices, pareció reconocer de quién hablaba. Mantente alejado de él, me dijo en voz grave, casi un susurro. Ese hombre no encontró la iluminación, encontró algo más, algo que no pertenece a este mundo. ¿Qué quiere decir?, insistí. El anciano solo negó con la cabeza, sus ojos cargados de una tristeza que no comprendí en ese momento. Con el paso de los días, mi obsesión creció. Comencé a escaparme del monasterio por las noches, vagando por los senderos de las montañas, buscando al monje solitario. Quería respuestas, aunque no sabía exactamente cuáles. Pero no volví a encontrarlo. En cambio encontré algo más. Fue durante una de esas noches que descubrí un libro. Estaba oculto entre las raíces de un árbol retorcido, como si la misma naturaleza lo hubiera escondido. El cuero que lo cubría tenía una textura extraña, algo que no pude identificar como piel de ningún animal que conociera. No tenía título, y las páginas estaban llenas de símbolos y dibujos que parecían más antiguos que al mismo tiempo. No debía haberlo leído, pero mi curiosidad era más fuerte que mi instinto de preservación. Pasé días descifrando su contenido, aprendiendo fragmentos de un lenguaje olvidado. El libro hablaba de cosas que desafiaban todo lo que había aprendido en el monasterio. Rituales, invocaciones y, lo más perturbador, la creación de un egregor, una entidad materializada por la voluntad colectiva de los pensamientos. Algo en mí, quizá la misma oscuridad que el monje solitario había insinuado, me llevó a intentar uno de esos rituales. Lo hice en la siguiente luna llena. En un claro lejos del monasterio, recité las palabras trazando los símbolos con cenizas y sangre. No sentí nada al principio, pero al regresar al monasterio algo había cambiado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un aullido en la distancia. Era profundo, gutural, y despertó en mí un miedo primitivo que no había sentido antes. Al asomarme por la ventana vi que la luna iluminaba los jardines de meditación, donde dos monjes rezaban en silencio. Fue entonces cuando lo vi. El monje solitario apareció de entre las sombras, con una agilidad que no parecía humana. Se movió hasta quedar oculto tras una columna y me hizo un gesto para que guardara silencio. Antes de que pudiera reaccionar, un rugido desgarró el aire. El rugido fue seguido de un grito. Me quedé inmóvil, congelado por el terror. Desde mi posición pude ver a los dos monjes girarse hacia el origen del sonido, pero apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Algo salió de entre las sombras, con una velocidad inhumana, una forma monstruosa que apenas pude distinguir bajo la tenue luz de la luna. Una garra enorme atrapó a uno de los monjes por la espalda, levantándolo como si no pesara nada. Los gritos de dolor se mezclaron con el ruido húmedo de carne desgarrada. El otro monje intentó huir, pero tropezó y cayó al suelo. Quise gritar, advertirle, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. El monje solitario permanecía inmóvil, observando desde las sombras. Cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que lo que estaba ocurriendo no era casualidad. Él lo sabía. Lo había estado esperando. Finalmente, la criatura emergió lo suficiente de las sombras para que pudiera verla. Era enorme, su cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y denso. Sus ojos brillaban con un fuego amarillo que parecía perforar la noche, aunque no se detuvo lo suficiente como para que pudiera verla en detalle. No cabía duda de lo que era. Un lobo. Pero no uno cualquiera, era algo más grande, más antiguo, más aterrador. El segundo monje apenas tuvo tiempo de levantarse antes de que la criatura saltara sobre él. Lo último que escuché fue su grito ahogado, seguido por el sonido inconfundible de huesos partiéndose.
Cuando volví la mirada al monje solitario, él ya no estaba. Había desaparecido tan rápido como la criatura se había manifestado. La escena quedó en completo silencio, excepto por el viento que acariciaba las hojas, como si el bosque hubiera sido cómplice de todo aquello. Fue entonces cuando mi cuerpo reaccionó. Corrí. No recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo, ni siquiera si tomé el camino correcto. Solo sabía que debía alejarme de ahí lo más posible de aquel lugar. Cuando finalmente llegué al monasterio, mi mente estaba en blanco. Apenas podía respirar y mis manos temblaban incontrolablemente. No dije nada a nadie, ni siquiera al monje anciano que me había advertido. ¿Qué podía decir? ¿Que había traído algo a este mundo, algo que no debería de existir? A la mañana siguiente tomé la decisión de irme. Ni siquiera empaqué mis cosas, simplemente bajé por el sendero de la montaña y nunca volví la vista atrás. Los meses siguientes fueron una tormenta de paranoia y culpa. Me establecí en Canadá, lo más lejos posible de las montañas y los bosques que me recordaban aquel lugar. Al principio intenté seguir con mi vida, pero las noches eran insoportables. Cada sonido en la oscuridad me hacía saltar, cada sombra me parecía un lobo acechante. No volví a meditar, no volví a leer libros sobre espiritualidad. Todo lo que hacía era intentar mantenerme ocupado, trabajar, ver televisión, cualquier cosa que me ayudara a evitar los recuerdos. Pero hay algo que nunca desapareció, la certeza de que lo que vi aquella noche fue real. Durante un tiempo intenté convencerme de que todo había sido un sueño, un producto de mi mente perturbada por semanas de aislamiento. Pero cada vez que veía la luna llena en el cielo, algo en mi interior se estremecía. No puedo acercarme a los bosques, ni siquiera puedo mirar imágenes de ellos, sin sentir un miedo visceral, como si estuviera siendo observado. He pasado años intentando ignorar lo que ocurrió, pero sé que nunca podré escapar del todo. A veces me pregunto si la criatura sigue allá afuera, si aún está en las montañas de Tailandia, o si logró seguirme hasta aquí. No lo sé. Pero lo que más me aterra es pensar que fui yo quien la trajo a este mundo, que al leer ese libro y realizar aquel ritual le di permiso para existir. Quizá esta historia suene ridícula, como la fantasía de un hombre trastornado. Ojalá pudiera decir que es así, pero si alguna vez sientes que algo te observa desde la oscuridad, o escuchas un aullido en medio de la noche, tal vez entenderás por qué decidí contarte esto. Gracias por leerme. Anónimo.